Grandioso día para ti. Estamos nuevamente en este encuentro para vivir el día número 7 de este transitar por 21 días volviendo a ver las heridas de mi infancia. Hoy abordaremos el capítulo número 4 de Transforma las heridas de tu infancia. Vamos a abordar el tema del abandono. Recuerda que yo soy San y que estás a través de Sanarte con Cocoa. El abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Abandonamos a un niño, a un anciano, a un enfermo, pero no abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura, casa y estabilidad, y permanecen ausentes en este proceso fundamental en un niño, lo abandonan. Un niño necesita padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Elegir ser padre es dar todo, alimentar y formar a un ser que estará desprovisto y será formado en lo que como padre tú puedas dar. En muchos casos, el tema de la paternidad es inconsciente. Solemos reproducirnos como animalitos, con poca conciencia real de la responsabilidad de educar y formar a un nuevo ser. Lo hacemos por instinto, porque es lo que toca, por la pareja y por muchas razones lejanas a sentirnos listos para dar, amar, enseñar, acompañar a un nuevo ser. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Es una ausencia que genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora, de soledad profunda, de miedo y de desprotección. Abandonamos cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto. Abandonamos cuando somos padres niños que no damos protección y estructura a los pequeños. Abandonamos cuando no les damos tiempo para jugar, para acariciarles, para mirarlos a los ojos y hablar su lenguaje. Abandonamos cuando no ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como quieran. Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y que debemos darle afecto, sentido de pertenencia, estructura emocional para crecer aptos para la vida. Muchos crecimos con padres bien intencionados, pero ignorantes de lo que necesitamos. Esto puede generar un dolor de abandono en nosotros e incapacitarnos para crecer y alcanzar autonomía. Personalidad herida de abandono. Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada profundamente triste, desprotegido e incapaz de hacerse cargo de sí. El niño se quedó atrapado en su cuerpo de adulto, con todas las necesidades inconclusas. Hoy se ve claramente en su mirada, en sus sentimientos de tristeza y en su visión de víctima de la vida. La persona que tiene herida de abandono considera que los demás no la quieren. Padece el síndrome del malquerido, en el que todo es interpretado y traducido desde la óptica de ese niño solo, que fue
muy poco valorado, que no fue importante para sus padres. Tiene un sentimiento de profunda tristeza, que es permanente y que suele establecerse con relaciones de apego y dependencia. Siente que debe complacer, ser lo que esperan los otros, no expresar, no decir lo que piensa, no poner límites. Hace todo menos caer en el riesgo de ser abandonado nuevamente. Tiene dificultades para sentirse cómodo con la autoridad. Las personas que representan una autoridad como jefe, líder, sacerdote, mentor, maestro, entre otros, lo hacen temeroso y con muchas dificultades para relacionarse como el adulto que es. Suele depender mucho de sus relaciones, no sabe cerrar ciclos. Terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario, que vive como un niño, no como adulto. Son experiencias de mucho dolor, porque pierde toda la fuerza y depende profundamente de sus apegos. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasa por periodos de muchísimo dolor. No sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir los finales, antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro. Las personas que sienten abandono tienen problemas de pérdida de identidad, se acoplan al otro, son lo que el otro espera, se fusionan con sus hábitos, con sus gustos y ambientes. Y así toda su identidad está en relación con el otro. Y cuando eso ya no funciona, no pueden poner punto final y retirarse dignamente. Hay tanto en juego que no saben quiénes son, ni cómo vivir la vida sin el otro, del cual son parte. Muchas personas con esta herida se victimizan y es algo muy adictivo. El drama de sufrir y sufrir, llorar por amor, sentirse abandonado, sentirse tan triste. Creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben venir a rescatarlos y ayudarles, darles y protegerles. Demandar y después enojarse con la vida porque continuamente son abandonados. Es un drama muy adictivo. Siempre buscarás sentirte así. Ese es tu derecho, tu vicio, tu santa necesidad. Salir de la posición de víctima es de las tareas más difíciles para sanar, porque la persona víctima creó supuestos derechos sobre los otros, sus hijos y la vida. Todos tienen una deuda con él. La falta de estructura es otro de los grandes retos de esta herida. Una persona que no tuvo límites, disciplina, deberes y obligaciones fue abandonada. Entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y autoridad, que cuando crezca le permita respetar la autoridad y a veces ser su propia autoridad. Los padres niños suelen no tener autoridad una autoridad muy rígida. En términos de crecimiento, es mejor tener un padre con autoridad rígida, porque la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas y cumplirlas, permanecer, perseverar, ser valiente. El problema de este tipo de autoridad es la procedencia de un padre niño injusto. Lo mejor de todo es que en esto la autoridad desde el adulto debe tener una dosis enorme de amor. Esa es la combinación perfecta en la educación.
También hay padres que no dan estructura, o sea, que no imponen horarios para nada, que permiten hacer lo que sea porque no hay consecuencias ni deberes. Con padres así, puedes hacer o no la tarea, limpiar o no, comer cuando quieras, levantarte con los dientes, lavarte, los dientes o no, levantarte a la hora que quieras, sin afanes, sin prisa, sin estructura. Hablamos de papás ausentes en su autoridad y en su estructura. Muchos padres que trabajan y no se hacen cargo de la disciplina de sus hijos crean pequeños incapacitados para la vida. Crecen sin respeto por la autoridad y sin capacidad de sostener metas y disciplinas. Siempre están a expensas del dinero de papá, sintiendo que lo merecen todo, pero no tienen la capacidad y la estructura. Crecen con todo resuelto y al final están abandonados. Hay dolor, hay mucha ausencia. Un padre que disciplina nos dice que nos ama. Es otro lenguaje del amor. Un padre así está al pendiente de nosotros. Se toma el tiempo para hablar e imponer consecuencias. Da seguimiento y te asegura que la actitud cambia. Es cierto que educar requiere tiempo y energía. Muchos jóvenes encubren su soledad con indisciplinas, fiestas y poco compromiso. Todo lo que cree que requiere disciplina, ser autoridad de mí, expresada en cumplir metas, pararse temprano, ponerse límites, hacer una dieta, entre otros. Podemos ser buenos iniciando cosas, pero después la estructura desarrollada no se sostiene. Esto se pondrá mejor cuando decidas creer en ti, en la medida en que lo logres, en que logres conquistarte, vencerte cada día y respetes tus límites y tus disciplinas. Así serás una persona cumplida y capaz de responder por tus retos y tus propósitos. Esto es un proceso de maduración que lleva su tiempo y requiere atención. A veces tener un jefe, un coach o hasta una pareja disciplinada es muy bueno cuando buscas aprender e integrar esa parte que puede crecer en ti. He observado que algunas personas con la experiencia de abandono en ciertas áreas de su vida son muy disciplinadas, ordenadas y autoexigentes. Esto se debe a que, ante la ausencia de autoridad y estructura, la decisión de su niño interior para poner orden y seguridad fue ser su propia autoridad. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta y adaptaron una personalidad también de injusticia a su verdadera personalidad y no de abandono. Más adelante descubriré la personalidad de injusticia. Por si te sientes identificado allí, luego te la presentaré. Recuerda que es una actitud autoexigente y rígida que pudo ser formada de salir y adaptarse a tu realidad. El abandono es una herida muy común, sobre todo en la cultura mexicana, donde no hay autoridad. Los padres suelen ser proveedores o estar pendientes o presentes, pero desde una posición femenina y no desde una sana autoridad que nos proporcione estructura amorosa. Esto queda muy claro en el poco orden y respeto por los límites y las estructuras, así como con la poca capacidad de disciplina. Las heridas también son experiencias colectivas que las culturas vivimos. Los padres son la autoridad, cada uno con su energía. Sanar el abandono implica levantarnos de una posición de víctimas y dejar de culpar a los gobernantes por lo que somos.
crecer y ser adultos capaces de comprometernos y ser responsables con lo que generamos, saliendo de posiciones infantiles. Vamos a ver ahora la personalidad de abandono. Las características físicas nunca son literales ni corresponden a un manual. Por cada herida hay un típico patrón físico, pero cada persona es diferente en la medida que sea más ella. El cuerpo cambia de manera lenta, pero cuando hacemos cambios internos muy fuertes, el físico se adapta a este cambio. Todos expresamos lo que somos física, emocional y mentalmente. Cuando nos expresamos desde la personalidad herida, la mayor parte del tiempo será una máscara más arraigada a nosotros, la que hable. Nuestro físico será más parecida a las características físicas del patrón del dolor. La persona con herida de abandono lo expresa físicamente, con un cuerpo flácido, sin tono muscular. La falta de estructura también se manifiesta a nivel físico, con hombros y pechos caídos o pechos hundidos, con joroba, con posición de poca autoridad y seguridad, ojos tristes, como niño que pierde protección, semblante desprotegido. Es un físico abandonado y con poca fuerza. En las características emocionales, la tristeza es la emoción más frecuente. El síndrome del malquerido, lo que hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida, que no le dio lo que a todos los demás. Es una persona enojada por ese sentimiento de deuda, por ese supuesto derecho que la vida le debe, porque nunca tuvo lo que necesitaba y fue abandonado. Es lo que hace que sea colérico. Una persona que reacciona con actitudes fuera de control, como los celos frecuentes, los berrinches o modos de ver la vida como problema muy complicado que no tiene solución. Es manipulador y experto en hacer sentir a los otros responsables de ella. Suele pasar facturas inconscientes por todo lo que hace, generando deudas en las personas y a su alrededor, asegurándose de que dependan de ella lo más posible porque también así los controla. Sus creencias les cuesta entonces ver su responsabilidad y las realidades como adultos. Creen que todos son responsables menos él, que la vida le debe amor, protección y que le debe pagar. Necesita otros para sobrevivir y no logra nada. Piensa que las cosas son difíciles de cambiar y debe aguantar, aunque ya esté harto. Cree que debe mutilarse para ser amado, porque todos lo van a abandonar, porque no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la identidad y fusionarse con el ser amado. Tareas de desarrollo inconclusas. Vamos con una historia. Elisa es una madre soltera en una relación con un hombre casado, ha quedado embarazada y la abandonó. Es la misma historia de Elisa. Su papá abandonó a su madre cuando ella tenía 3 años. Para ella la presencia masculina no existe y hoy cría a su hija. Es una mujer que trabaja mucho para sacar adelante a su hija, pero no está con ella, pues trabaja todo el día. Su madre se hace cargo de su pequeña. Pasa los días quejándose por dinero, por los hombres, casi siempre casados. Con la vida tan dura que le tocó vivir, ella va así, todos los días. Elisa no se da cuenta de que todas las elecciones construyen la realidad que vive, desde hombres casados hasta la autoestima y respeto por ella, que hoy transmite a su hija, hablándole mal de los hombres y quejándose de ser usada y abandonada por ellos. Elisa reproduce las tareas inconclusas con sus padres, lo que aprendió de sí.
El derecho a ser importante, protegida, respetada, sentirse confiada en crecer y no tener lo que ella necesita, acompañada y respaldada. Las creencias aprendidas de falta de protección, de presencia amorosa, de cuidados, hacen que veamos al mundo sin nutrientes. Ella los anhela y los desea más que nada en este mundo, pero no están dentro de ella. Se siente una persona menos valiosa que las demás por ser hija de un alcohólico y por todas las carencias de su infancia. Ella no se siente orgullosa de sí, está deprimida por la vida que le tocó, sin darse cuenta que todo lo eligió. La primera que se abandona es ella misma, abandona a su hija, perdiendo la oportunidad de darle una vida diferente y sanar a su propia niña interior por medio de su hija. Elisa se abandona cuando permite que la usen y no pone límites de respeto con los hombres. Elisa se abandona cuando no va al médico, no se da espacio, no cuida de su salud, vive en abandono crónico y así le enseña a su hija que la vida es padecer, que ella la sustituirá en la carrera de la vida. ¿Cómo haría Elisa para dejar de ser gobernada por la herida? Lo que le fue negado. El derecho a ser valiosa, a sentirse segura, protegida por un adulto, a crecer en confianza de que si se cae, ahí estará papá para levantarla, a respetar sus necesidades, a separarse con la confianza de que tendrá respaldo. También le fue negado el derecho a una presencia adulta que le dé límites, estructura, confianza y afecto para crecer, sabiéndose valiosa y capaz para la vida. Elisa puede salir de ese círculo donde parece estar atrapada en la medida en que se mire, en que se perdone por reproducir los lazos de dolor y lo que ha hecho para ser amada. Elisa necesita creer que es capaz de cambiar su realidad y mirar sus necesidades aprendiendo a llenarlas con respeto y conciencia, en la medida que deje de abandonarse como lo hicieron sus padres. Se mandará un mensaje muy distinto. Necesita restablecer al padre perdido, ausente, que le negó la posibilidad de límites, de estructura y de responsabilidad. Es fundamental poner límites a otros y a ella misma, que estén llenos de respeto. Restablecer al padre perdido es darse protección, compromiso, respeto por sus necesidades, acompañamiento en sus proyectos. La palabra clave para Elisa es darse el derecho a ser valiosa y comprometerse consigo misma, responsabilizándose de las realidades que construye. Esa es la mayor tarea de desarrollo para equilibrar la personalidad abandonada y no abandonarse ella misma. Permiso sanador. Permiso a crecer y dejar de ser un niño, una niña. El intento desesperado de encontrar el amor, de que llegue a tu vida esa persona que no te abandonará y se comprometa, no resolverá el problema de fondo. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos, construimos nuestra realidad. Una persona que piensa que es poco valiosa, que no merece ser querida y se rechaza, aunque llegue alguien que la ame, ella tendrá actitudes negativas que enseñarán al otro cómo debe ser tratada. En la dinámica de todos los días, transmite ese poco de respeto hacia ella misma y esa falta de compromiso con su bienestar, hasta que el otro termina
viéndola como ella misma se ve. Nosotros enseñamos a las personas que nos rodean cómo debemos ser tratados, con límites, con la comunicación, con la manera que nos representamos, con la manera que nos mostramos, con la manera en que nos respetamos y respetamos a los otros. No tenemos cómo recibir lo que nosotros no damos. Por eso, la sabia y trillada frase, para que te amen, ámate primero tú. Esa es una verdad que no entendemos a fondo. Comprométete contigo para dejar de aplicarte este veneno y tu forma de vibrar energéticamente cambiará, atrayendo mejores realidades. Veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno en la herida de abandono es olvidar tus necesidades e ignorar el valor por ti. Tener relaciones de dependencia. Sentirte una niña, un niño incapacitado por la vida. Sentirte una víctima de las circunstancias. Cuando abandonamos nuestros sueños, cuando permites abandono y abuso. Decir y no hacer, y aferrarte a la incongruencia. El veneno de la personalidad son esos hábitos que se refuerzan con la posición de dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil. Dejar de elegir lo que hicimos tantos años es un proceso de paciencia y de amor propio. Todas las victorias cotidianas son antídotos para el veneno. Hay que aprender a reconocernos y festejarnos, aunque al día siguiente vuelvas a inyectarte de nuevo tu veneno. El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. El antídoto entonces, las inyecciones efectivas a mi personalidad herida son compromiso con lo que siento, con lo que digo y con lo que necesito. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplinas que respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida. Bajarle a la queja. Dejar de creer que todo está mal. Bajarle al drama. El antídoto es sentirte el mejor padre, la mejor madre para ti y desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte. Hoy, en tu libreta de conquistas, llévate a escribir cuáles de estos venenos te inyectas si en ti habita la herida de abandono y cuáles son los antídotos que eliges a partir de ahora darte como ese bálsamo que precisa tu alma para transformar esta herida de abandono. Recibe mi abrazo. Te espero el día de mañana. Gracias por estar aquí. Recuerda que en comentarios nos compartimos, nos leemos y hacemos coven. Que tengas un grandioso día. Yo soy San y estás en Sanarte con Cocoa. Hasta pronto.